Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 8. Las oraciones de la reina Kunti. Texto 33. Otros dicen que tú has nacido como hijo de Devaki y Vasudeva debido a que ambos oraron por ti. Es indudablemente que eres innaciente, pero sin embargo naces por su bienestar y para matar a aquellos que están envidiosos de los semidioses. Significado. También se dice que Vasudeva y Devaki, en su nacimiento anterior como Sutapa y Prishni, se sometieron a un severo tipo de penitencia para obtener al Señor en calidad de hijo, y como resultado de esas austeridades el Señor apareció como hijo de ellos. Ya se ha declarado en el Bhagavad Gita que el Señor aparece por el bienestar de toda la gente del mundo y para vencer a los asuras o los materialistas ateos. Texto 34. Otros dicen que el mundo, estando sobrecargado como un bote en el mar, está muy afligido y que Brahma, que es tu hijo, oró por ti y que por eso tú has aparecido para aminorar el problema. Significado. Brahma, el primer ser viviente que nació justo después de la creación, es el hijo directo de Narayana. Narayana, en forma de Garbhodakaya y Vishnu, entró primero que todo en el universo material. Sin contacto con lo espiritual, la materia no puede crear. Este principio se siguió desde el mismo comienzo de la creación. El Espíritu Supremo entró en el universo y el primer ser viviente, Brahma, nació en una flor de loto que salía del trascendental abdomen de Vishnu. Por eso a Vishnu se le conoce como Padmanabha. A Brahma se le conoce como Atma Bhu, porque el padre lo engendró directamente sin ningún contacto con la madre, Lakshmiji. Lakshmiji se encontraba presente cerca de Narayana, dedicada al servicio del Señor, y sin embargo, sin contacto con Lakshmiji, Narayana engendró a Brahma. Y aquí la omnipotencia del Señor. Aquel que neciamente considera que Narayana es como otros seres vivientes, debe aprender con esto una lección. Narayana no es un ser viviente ordinario. Él es la propia personalidad de Dios y en todas las partes de su cuerpo trascendental tiene todas las potencias de todos los sentidos. Un ser viviente ordinario engendra a un hijo por medio de la relación sexual y no tiene ningún otro medio de engendrar más que el que se le ha asignado. Pero Narayana, siendo omnipotente, no está limitado por ninguna condición de energía. Él es completo e independiente de hacer absolutamente todo mediante sus diversas potencias y de un modo muy fácil y perfecto. En consecuencia, Brahma es directamente el hijo del Padre y no fue colocado en el vientre de una madre. Por lo tanto, se le conoce como Atma Bhu. Este Brahma está a cargo de las creaciones posteriores que ocurren en el universo, reflejadas de un modo secundario por la potencia del omnipresente. Dentro del halo del universo hay un planeta trascendental conocido como Shwetadvip, que es la morada de Kshirodakaya y Vishnu, el aspecto Paramatma del Señor Supremo. Cuando quiera que haya algún problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses administrativos, estos acuden a Brahmaji en busca de una solución, y si ni siquiera Brahmaji puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Kshirodakaya y Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. Un problema de esa índole surgió cuando Kamsa y otros gobernaban la tierra y esta quedó demasiado sobrecargada por las fechorías de los asuras. Brahmaji, junto con otros semidioses, oró a orillas del océano Kshirodaka y se les avisó del descenso de Krishna como hijo de Vasudeva y Devaki. Así que algunas personas dicen que el Señor apareció en virtud de las oraciones de Brahmaji. Texto 35. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Significado. En el Srimad Bhagavad Gita, el Señor asevera que Él aparece en cada milenio, solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso, tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas.
La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como la autoridad suprema y así prestarle servicio a Él con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar el prestar servicio, porque por constitución está hecho con ese fin. La única función del ser viviente es la de prestarle servicio al Señor. El Señor es grande y los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirlo únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados, debido solo a un mal entendimiento, se vuelven sirvientes de los sentidos por el deseo material. Este deseo se denomina avidya o nesciencia, y a causa de ese deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material, centrados alrededor de una vida sexual pervertida. En consecuencia, él queda enredado en la cadena del nacimiento y muerte, al transmigrar hacia diferentes cuerpos en diferentes planetas, bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, a menos que uno se encuentre más allá de los límites de esta nesciencia, no puede liberarse del sufrimiento triple de la vida material. Esa es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que los que ellos pueden esperar, aparece ante ellos y renueva los principios del servicio devocional que comprenden el oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar y entregarse a Él. La adopción de todas las actividades antedichas o de cualquiera de ellas puede ayudar al alma condicionada a salirse del enredo de la nesciencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado por la energía externa. Este tipo particular de misericordia se la otorga al ser viviente el Señor, en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Texto 36. Oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte. Significado. Nuestra presente visión condicional no puede ver al Señor Supremo Shri Krishna. Para verlo a Él, uno tiene que cambiar su visión actual mediante el desarrollo de una condición de vida diferente, colmada de espontáneo amor por Dios. Cuando Shri Krishna estaba presente personalmente en la faz del globo, no todo el mundo pudo verlo como la suprema personalidad de Dios. Materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Yarasandha y Shishupala eran personalidades altamente capacitadas en virtud de la adquisición de bienes materiales, pero fueron incapaces de apreciar la presencia del Señor. Por consiguiente, pese a que el Señor se halle presente ante nuestros ojos, no es posible verlo, a menos que tengamos la visión que se requiere para ello. Este requisito necesario se desarrolla únicamente por medio del proceso del servicio devocional, comenzando con oír a las fuentes correctas hablar del Señor. El Bhagavad Gita es una de las obras literarias populares cuyo contenido la generalidad de la gente comúnmente oye, canta, repite, etc. Pero a pesar de dicho oír, etc., a veces se experimenta que el ejecutor de dicho servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón de ello es que lo primero, Shravana, es muy importante. Si se oye a las fuentes correctas, el oír actúa muy rápidamente. Por lo general, la gente oye a personas desautorizadas. Esas personas desautorizadas puede que sean muy eruditas desde el punto de vista de las aptitudes académicas, pero como no siguen los principios del servicio devocional, oírlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Algunas veces dichas personas interpretan los textos a su manera para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero uno debe seleccionar a un orador competente y genuino, y luego oírlo. Cuando el proceso de oír se hace de un modo perfecto y completo, los demás procesos automáticamente se vuelven perfectos por sí mismos. Existen diferentes actividades trascendentales del Señor, y todas y cada una de ellas es capaz de proporcionar el resultado deseado, siempre y cuando el proceso de oír sea perfecto. En el Bhagavata, las actividades del Señor comienzan con sus tratos con los Pándavas. Existen muchos otros pasatiempos del Señor respecto a sus tratos con los asuras y otros. Y en el 10º canto se mencionan los sublimes tratos con sus asociadas conyugales, las gopis,
así como con sus esposas en Dwarka. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la naturaleza trascendental de todos y cada uno de los tratos del Señor. Pero a veces la gente, a través de un proceso de oír desautorizado, se interesa más en oír hablar de sus tratos con las gopis. Semejante inclinación pone de manifiesto los lujuriosos sentimientos del oyente, por lo cual un orador genuino de los tratos del Señor nunca condesciende con esa clase de audiciones. Uno debe oír hablar del Señor desde el mismo comienzo, tal como se presenta en el Srimad Bhagavatam o en cualquiera de otras escrituras, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Uno no debe considerar, por consiguiente, que los tratos de él con los Pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. En todo momento debemos recordar que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor anteriormente mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias, y oír hablar de Él o de sus devotos o combatientes es conducente a la vida espiritual. Se dice que los Vedas y Puranas, etc., se hicieron todos para revivir nuestra perdida relación con Él. El oír la exposición de todas esas escrituras es esencial. Texto 37. Oh mi Señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes. Nos dejas hoy, pese a que estamos dependiendo de tu misericordia, y no tenemos a nadie más que nos proteja, ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros. Significado. Los Pándavas son de lo más afortunados, porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del Señor. En el mundo material, depender de la misericordia de alguien constituye la mayor señal de mala fortuna. Pero en el caso de nuestra relación trascendental con el Señor, es de lo más afortunado que podamos vivir dependiendo de Él por completo. La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo. Pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos. El falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza se conoce como avance material del conocimiento experimental. El mundo material por entero está girando sobre la base de ese falso intento de independizarse de las leyes de la naturaleza. Comenzando con Ravana, quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo, y llegando hasta la era actual, todos están tratando de superar las leyes de la naturaleza. Ahora están tratando de acercarse a distantes sistemas planetarios mediante el poder electrónico y mecánico. Pero la meta más alta de la civilización humana consiste en trabajar arduamente bajo la guía del Señor y volverse completamente dependiente de Él. El logro más alto de una civilización perfecta consiste en trabajar con valor, pero al mismo tiempo depender completamente del Señor. Los Pándavas eran los ejecutores ideales de ese nivel de civilización. Indudablemente ellos dependían por completo de la buena voluntad del Señor Shri Krishna, mas no eran ociosos parásitos del Señor. Todos ellos eran sumamente capacitados tanto por su carácter personal como por sus actividades físicas. Aún así, ellos siempre buscaban la misericordia del Señor porque sabían que todos los seres vivientes son dependientes por su posición constitucional. La perfección de la vida consiste, por lo tanto, en volverse dependiente de la voluntad del Señor en vez de independizarse falsamente en el mundo material. Aquellos que tratan de independizarse falsamente del Señor reciben el nombre de Anatha, o sin ningún guardián, mientras que aquellos que dependen por completo de la voluntad del Señor reciben el nombre de Sanatha, o aquellos que tienen a alguien que los protege. En consecuencia, debemos tratar de ser Sanatha, de modo que siempre podamos estar protegidos de la desfavorable condición de la existencia material. Debido al poder engañador de la naturaleza material externa, nos olvidamos de que la condición material de la vida es la perplejidad más indeseable de todas. El Bhagavad Gita 7.19 nos indica por consiguiente que después de muchos y muchos nacimientos, una persona afortunada se vuelve consciente del hecho de que Vasudeva, Krishna, lo es todo, y que la mejor manera de conducir la vida de uno consiste en entregarse a él por completo. Ese es el signo de un Mahatma. Todos los miembros de la familia Pándava eran Mahatmas que vivían con sus familias. Maharaj Yudhishthira era el cabeza de todos estos Mahatmas y la reina Kunti Devi era la madre de todos ellos.
Las lecciones del Bhagavad Gita y de todos los Puranas, específicamente el Bhagavata Purana, están por ende conectadas inevitablemente con la historia de los Mahatmas Pándava. Para ellos, separarse del Señor era tal como para un pez separarse del agua. Por lo tanto, Shrimati Kunti Devi sentía dicha separación como el impacto de un rayo, y toda la oración de la reina tiene por objeto tratar de persuadir al Señor de que se quede con ellos. Después de la batalla de Kurukshetra, aunque los reyes enemigos habían sido matados, sus hijos y nietos aún estaban presentes para tratar con los Pándavas. Los Pándavas no fueron los únicos a los que se les puso en medio de la enemistad, pues todos nosotros siempre estamos en una condición semejante, y la mejor manera de vivir consiste en volverse completamente dependiente de la voluntad del Señor y con ello superar todas las dificultades de la existencia material.